¿Te imaginas despertar una mañana en la Ciudad de México y ver todo cubierto de nieve? No un poquito de escarcha en los vidrios de los coches, no una ligera capa de hielo en las banquetas, sino nieve de verdad, gruesa, blanca, acumulándose sobre el Paseo de la Reforma, el Zócalo y Chapultepec, como si la capital se hubiera convertido en postal navideña. El 11 de enero de 1967, eso exactamente pasó. México vivió la helada más brutal, inesperada y memorable de su historia moderna. Una madrugada que dejó a millones de chilangos boquiabiertos mirando por sus ventanas, un paisaje que jamás pensaron ver en su ciudad. Quédate hasta el final porque algunos detalles de aquella helada histórica te dejarán helado también, mientras otros te harán comprender por qué los abuelos que la vivieron todavía la recuerdan como el día que la capital se volvió loca. Sin avisar. Sorpresa. Todo comenzó con una masa de aire polar que viajó desde el extremo norte del continente, con una velocidad y ferocidad que nadie anticipó correctamente. El 10 de enero por la tarde, las temperaturas empezaron a caer de manera alarmante. La gente salía de sus trabajos y oficinas comentando que hacía un frío raro, diferente al frío seco habitual de la Ciudad de México en invierno. Este frío calaba hasta los huesos, penetraba las chamarras y los suéteres como si fueran de papel. Los vientos soplaban con una intensidad poco común para el Valle de México. Las señoras que vendían en los mercados empezaron a cerrar sus puestos más temprano de lo normal, envolviendo su mercancía apresuradamente mientras se frotaban las manos para mantenerlas tibias. Los niños que jugaban en las calles fueron llamados a casa por madres preocupadas que intuían que algo raro estaba pasando con el clima. Los vendedores de periódicos en las esquinas comentaban entre ellos sobre el frío inusual. Los boleros que trabajaban en el centro histórico guardaban sus cajas de herramientas antes de tiempo, buscando refugio en cafeterías donde pudieran calentarse con café de olla y pan dulce. Los camioneros que manejaban las rutas urbanas subían las ventanillas de sus unidades, algo que raramente hacían incluso en los inviernos normales de la capital. En las colonias populares, las familias empezaron a sacar cobijas extras de los roperos polvorientos. Las abuelas revisaban que hubieran braseros suficientes y carbón para la noche. Los papás verificaban que las ventanas cerraran bien, tapando huecos y rendijas con periódicos enrollados y trapos viejos para evitar que entraran las corrientes de aire helado. Esa noche, las familias se metieron a sus camas con todas las cobijas que tenían. Las casas de clase trabajadora, construidas sin aislamiento térmico adecuado, se convirtieron en hieleras donde el frío entraba por cada rendija. Los braseros se encendieron en miles de hogares, las familias apiñándose alrededor del calor, mientras comentaban que no recordaban un frío así en mucho tiempo. Algunos viejitos mencionaban inviernos duros de décadas atrás, pero incluso ellos admitían que esto se sentía diferente, más intenso. Las madres acostaban a los niños con pijamas de franela, calcetines gruesos y hasta gorros de lana. Los bebés dormían arropados como tamales, solo sus caritas asomando entre capas de cobijas y rebozos. En las vecindades, las familias dejaban puertas entornadas entre cuartos para compartir el calor de los braseros. La solidaridad instintiva ya empezaba a manifestarse ante la amenaza invisible del frío extremo que se avecinaba. Nadie imaginaba lo que vendría con el amanecer del día siguiente. La madrugada del 11 de enero, la temperatura se desplomó a 4 grados bajo cero en el centro de la capital. 4 grados bajo cero, en una ciudad que normalmente no baja de 5 grados positivos, ni en los inviernos más crudos. El termómetro del observatorio meteorológico marcaba cifras que los técnicos tuvieron que verificar 2 y 3 veces, porque parecían imposibles. Los meteorólogos de turno llamaban a sus superiores en medio de la noche, reportando lecturas que contradecían todos los registros históricos. Revisaban los instrumentos buscando fallas mecánicas o errores de calibración, pero todo funcionaba correctamente. La realidad era simple y aterradora. Una masa de aire ártico había alcanzado el corazón de México. En las zonas altas de la ciudad,
En las laderas de las montañas que rodean el valle, las temperaturas cayeron aún más drásticamente. Colonias como el Ajusco, Topilejo y pueblos de la sierra del Chichinautzin experimentaban cifras de 7, 8, hasta 10 grados bajo cero. El agua en los tambos y tinacos se congelaba sólida, expandiéndose y reventando contenedores que no estaban diseñados para soportar esa transformación física. Los perros callejeros buscaban refugio desesperadamente, metiéndose bajo coches estacionados, en portales de edificios, en cualquier lugar que ofreciera aunque fuera un poco de protección contra el viento cortante. Y entonces empezó a nevar. No fue una nevada tímida de copitos dispersos que se derriten al tocar el suelo. Fue una nevada real, consistente, que comenzó alrededor de las 4 de la mañana y continuó durante varias horas sin parar. Los copos caían gruesos y pesados, acumulándose rápidamente sobre techos, automóviles, árboles y pavimento. La Ciudad de México, esa metrópoli acostumbrada al sol brillante y al cielo azul la mayor parte del año, amanecía transformada en paisaje invernal que nadie reconocía. El sonido habitual de la ciudad despertando, el tráfico creciente, los vendedores ambulantes pregonando sus productos, los camiones de basura recorriendo calles. Todo eso fue reemplazado por un silencio antinatural. La nieve absorbía los sonidos, creando una quietud extraña y casi inquietante. Solo se escuchaba el crujido suave de los copos cayendo y el ocasional grito de sorpresa de alguien que descubría el fenómeno. Los primeros en descubrir el milagro blanco fueron los trabajadores del turno nocturno que salían de fábricas y hospitales. Abrían las puertas y se quedaban paralizados viendo la nieve caer bajo las farolas de la calle. Algunos pensaron que estaban soñando o alucinando por el cansancio de la jornada larga. Ciudad Blanca. Cuando el grueso de la población despertó alrededor de las 6 y 7 de la mañana, el espectáculo que encontraron superaba cualquier fantasía. El Paseo de la Reforma, esa avenida emblemática con sus monumentos y glorietas, estaba cubierta por una capa de nieve de varios centímetros. Algunos reportes periodísticos y meteorológicos mencionaban acumulaciones de hasta 7 u 8 centímetros en puntos específicos de la ciudad. El Ángel de la Independencia se elevaba majestuoso sobre un manto blanco que cubría completamente su base. Las letras doradas de los monumentos contrastaban brillantemente contra la blancura uniforme. La Diana Cazadora parecía escultura de hielo en medio de un paisaje ártico improvisado. Los automóviles estacionados en las calles eran montículos blancos irreconocibles. Los dueños tendrían que excavar sus coches como arqueólogos buscando tesoros enterrados. Los parabrisas estaban cubiertos por capas gruesas de nieve compactada que no se quitarían fácilmente con los limpiadores normales. La gente salía de sus casas en pijama y pantuflas, olvidando el frío por la emoción pura de ver algo que jamás pensaron presenciar. Las señoras con ruleros en el pelo y batas floreadas se asomaban a las puertas, llevándose las manos a la boca en gestos de sorpresa absoluta. Los señores en camisetas y pantalones de pijama salían a las banquetas descalzos, sintiendo la nieve bajo sus pies con mezcla de dolor por el frío y fascinación por la novedad. Los vecinos se saludaban desde sus respectivas entradas con sonrisas enormes y comentarios incrédulos. Oye, ¿sí estás viendo lo que yo estoy viendo? No estoy loco, ¿verdad? Está nevando en México. Las conversaciones fluían con la intimidad instantánea que crean los eventos extraordinarios compartidos. Los niños enloquecían de felicidad absoluta. Para ellos, acostumbrados a ver la nieve solo en películas americanas o en fotos de otros países, aquello era magia pura materializada en su propia ciudad. Se lanzaban a la calle sin esperar el permiso completo de sus padres, tocando la nieve con manos temblorosas de emoción más que de frío. Algunos la probaban, llevándose puñados a la boca antes de que sus mamás les gritaran que la escupieran porque estaba sucia. Intentaban hacer muñecos de nieve con técnicas aprendidas de caricaturas y películas. Algunos lo lograban, creando pequeñas esculturas imperfectas pero llenas de orgullo. Los muñecos tenían cuerpos desproporcionados, cabezas que se caían,
ramas torcidas como brazos, pero para sus creadores eran obras maestras dignas de admiración vecinal. Otros niños se contentaban con hacer bolas de nieve y lanzárselas entre ellos, riendo con esa alegría sin filtros que solo los niños pueden experimentar tan intensamente. Las batallas de bolas de nieve improvisadas surgían espontáneamente en cada cuadra. Hermanos contra hermanos, vecinos contra vecinos, todos unidos en el juego universal de la guerra nevada. Las madres los miraban desde las puertas, divididas entre el miedo a que se enfermaran y la incapacidad de negarles ese momento histórico. Gritaban advertencias sobre no mojarse demasiado, sobre regresar a cambiarse si se empapaban, sobre tener cuidado de no resbalarse. Pero sus voces sonaban débiles incluso para ellas mismas, sabiendo que era batalla perdida contra la emoción infantil. Algunas mamás terminaban cediendo completamente, sacando chamarras extras y sombreros para sus hijos, resignándose a que llegarían empapados y probablemente resfriados, pero con memorias que durarían toda la vida. Los fotógrafos profesionales y aficionados salieron en masa con sus cámaras. Los profesionales cargaban equipos pesados, cámaras Hasselblad y Nikon, con lentes largos, trípies metálicos que dejaban huellas en la nieve. Trabajaban metódicamente, capturando ángulos perfectos, esperando la luz ideal, documentando el evento con ojo periodístico y artístico. Los aficionados usaban lo que tenían: cámaras Kodak Instamatic, Polaroids que escupían fotos instantáneas que la gente guardaba como tesoros. Las fotografías de aquel día se convirtieron en documentos históricos invaluables que capturaban un momento único en la vida de la capital. Imágenes del Zócalo nevado, con la Catedral Metropolitana emergiendo de un paisaje blanco que parecía sacado de Europa. Los vendedores ambulantes que normalmente llenaban la plaza con sus puestos estaban ausentes, dejando el espacio vacío y transformado. El Palacio Nacional con sus muros rojizos contrastando dramáticamente contra la blancura del suelo. Los guardias presidenciales en sus garitas parecían soldados de juguete en diorama invernal. Chapultepec transformado en bosque invernal, donde los árboles de ahuehuetes centenarios llevaban coronas de nieve como nunca antes en su larga existencia. Los lagos del bosque con superficies parcialmente congeladas, donde los patos nadaban confundidos entre placas de hielo. Las fotografías muestran también a la gente común, viviendo ese momento extraordinario. Señoras con rebozos tocando la nieve con curiosidad infantil, sus dedos arrugados por años de trabajo doméstico, explorando la textura extraña y fría. Paro. Mientras la Ciudad de México vivía su momento de asombro nevado, el resto del país se enfrentaba a una crisis de frío sin precedentes en memoria reciente. El norte de México, acostumbrado a inviernos duros pero manejables, fue golpeado con una intensidad brutal que superaba cualquier preparación existente. Estados como Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León registraban temperaturas que rompían todos los récords locales. En Ciudad Juárez, los termómetros marcaban 20 grados bajo cero, convirtiendo la ciudad fronteriza en congelador a cielo abierto. Monterrey, normalmente protegida por las montañas circundantes, experimentaba 15 grados bajo cero con vientos que hacían sentir la temperatura aún más baja. Las carreteras principales que conectaban ciudades fronterizas con el interior del país quedaron completamente intransitables. La nieve y el hielo cubrían kilómetros y kilómetros de asfalto, convirtiéndolos en pistas de patinaje mortales, donde los vehículos perdían control fácilmente. La carretera panamericana, arteria vital del comercio nacional, estaba bloqueada en múltiples puntos. Los tráileres que transportaban mercancías quedaron varados en medio de la nada. Filas interminables de camiones de carga se extendían por kilómetros. Los conductores atrapados en sus cabinas sin poder avanzar ni retroceder. Los conductores, muchos de ellos con experiencia manejando en condiciones difíciles, admitían que nunca habían visto algo así en territorio mexicano. Algunos pasaron días enteros en sus cabinas, racionando comida y combustible,
esperando que las cuadrillas de limpieza lograran abrir paso o que el clima mejorara lo suficiente para continuar. Compartían provisiones entre ellos, los que llevaban más comida repartiéndola con quienes ya se habían quedado sin nada. Encendían fogatas improvisadas junto a sus vehículos, quemando madera encontrada cerca del camino, reuniéndose alrededor del fuego para compartir calor y compañía. Las historias se multiplicaban, choferes contando anécdotas de viajes anteriores, compartiendo cigarros, jugando cartas para pasar las horas interminables. Las temperaturas en estados del norte alcanzaron niveles que rompían todos los récords históricos locales. En zonas de la Sierra Madre Occidental, se reportaban temperaturas de 25-30 grados bajo cero en puntos de mayor altitud. Las estaciones meteorológicas en lugares como Creel, en Chihuahua, registraban cifras que los meteorólogos revisaban múltiples veces porque parecían errores de instrumentación. No eran errores. Era la realidad de una masa de aire ártico que había descendido hasta latitudes, donde normalmente no llegaba con esa intensidad. Los pueblos de montaña quedaron completamente aislados del mundo exterior. Comunidades como Batopilas, pueblos de la Tarahumara, asentamientos mineros en la sierra, todos cortados de cualquier conexión con ciudades más grandes. Las carreteras secundarias que los conectaban desaparecieron bajo la nieve acumulada. No había maquinaria adecuada para limpiarlas, porque México simplemente no invierte en quitanieves y equipo invernal, como lo hacen países donde la nieve es rutina anual. Los pocos tractores y máquinas disponibles eran insuficientes para la magnitud del evento. Las comunidades tuvieron que valerse por sí mismas, organizándose para compartir recursos, verificar que todos estuvieran vivos y ayudar a los más vulnerables. Los hombres formaban cuadrillas para excavar caminos peatonales entre casas. Las mujeres organizaban turnos para cocinar comidas calientes que se repartían comunalmente. Los jóvenes cargaban leña desde bosques cercanos, haciendo múltiples viajes en condiciones peligrosas para asegurar que todos tuvieran combustible para mantener calientes sus hogares. Los ancianos y los enfermos eran especialmente preocupantes en aquellas circunstancias extremas. Sin acceso a médicos ni hospitales, las comunidades dependían de conocimientos tradicionales y remedios caseros para manejar problemas de salud. Las parteras y curanderos se convertían en figuras cruciales, visitando casas para verificar el estado de los más vulnerables. El transporte de pasajeros también colapsó en múltiples regiones. Los autobuses que viajaban entre ciudades quedaron detenidos en carreteras bloqueadas. La línea, Estrella Blanca, Ómnibus de México, 3 Estrellas de Oro. Todas las compañías reportaban unidades varadas con pasajeros atrapados. Pasajeros que viajaban por trabajo o para visitar familiares se encontraron detenidos durante horas, a veces días, en condiciones incómodas y cada vez más peligrosas conforme se agotaban provisiones y combustible. Los conductores hacían lo posible por mantener calientes los vehículos sin gastar todo el diésel. Un equilibrio precario entre comodidad presente y supervivencia futura. Apagaban los motores durante periodos largos, encendiéndolos solo cuando el frío dentro del autobús se volvía insoportable. Los pasajeros se acurrucaban bajo cobijas compartidas, desconocidos compartiendo calor corporal sin pena ni vergüenza ante la necesidad. Las madres con niños pequeños recibían atención especial, otros pasajeros cediendo sus cobijas, compartiendo comida, ayudando a mantener a los pequeños entretenidos y calmados. Los aeropuertos enfrentaron cancelaciones masivas de vuelos. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aunque no cerró completamente, operaba con capacidad severamente reducida. Las pistas necesitaban limpieza constante. Los aviones requerían de cielo de alas antes de cada despegue. Los aviones no podían despegar con hielo formándose en las alas y las pistas cubiertas de nieve. Crisis. Mientras la gente en las ciudades vivía la nevada como evento extraordinario y hasta emocionante, los agricultores del centro y norte del país enfrentaban una tragedia económica de proporciones devastadoras. Las heladas llegaron en momento crítico del ciclo agrícola.
Muchos cultivos estaban en etapas vulnerables de crecimiento, listos para ser cosechados en semanas o recién sembrados esperando germinar. Enero normalmente es mes frío, pero las heladas severas son raras en las zonas agrícolas principales del centro de México. Los agricultores habían planeado sus siembras basándose en patrones climáticos históricos que ahora los traicionaban completamente. Las temperaturas extremadamente bajas mataron plantas de manera masiva en cuestión de horas. Los campos de hortalizas en estados como Guanajuato, Querétaro y el Estado de México quedaron completamente destruidos. El Bajío, granero tradicional de México, se transformó en paisaje de desolación agrícola. Las plantas de tomate, chile, lechuga y otras verduras sensibles al frío se congelaron durante la noche. Por la mañana, los agricultores encontraban sus parcelas convertidas en cementerios vegetales, las hojas negras y marchitas colgando de tallos que ya no tenían vida. El verde vibrante de cultivos saludables había sido reemplazado por negro y café de tejido vegetal muerto. Era el trabajo de meses enteros perdido en una sola noche helada. Los campesinos caminaban entre surcos destruidos, algunos llorando abiertamente, otros simplemente parados en shock mirando la devastación. El maíz y el frijol, cultivos fundamentales para la alimentación básica mexicana, también sufrieron daños severos en muchas regiones. Las heladas fuera de época quemaron plantas jóvenes que no habían desarrollado resistencia suficiente. Las milpas que habían brotado recientemente mostraban tallos ennegrecidos, hojas caídas, mazorcas incipientes destruidas por el frío. Los agricultores caminaban por sus milpas con expresiones de derrota absoluta, calculando mentalmente las pérdidas económicas que significaban meses sin ingresos y familias sin sustento. Tocaban las plantas muertas con manos callosas, verificando si alguna podría salvarse, sabiendo ya que la respuesta era negativa. Muchos de estos campesinos trabajaban tierras pequeñas sin acceso a seguros agrícolas o programas de apoyo gubernamental efectivos. Las parcelas ejidales, la pequeña propiedad, ranchos familiares modestos, todos dependían completamente de cada cosecha para sobrevivir el año. No había ahorros, no había red de seguridad financiera. La cosecha perdida significaba literal hambre para familias enteras durante los meses siguientes. Los árboles frutales sufrieron daños que tardarían años en recuperarse completamente. Los duraznos, manzanas, ciruelas y otros frutales de zonas templadas y frías experimentaron congelación de yemas y ramas jóvenes. En huertas de Puebla, Tlaxcala y Estado de México, árboles que habían producido frutas durante décadas mostraban ramas ennegrecidas y corteza agrietada por la expansión del hielo. Aunque los árboles maduros generalmente sobrevivían, su capacidad productiva quedaba severamente comprometida para las siguientes temporadas. Los árboles jóvenes, plantados en años recientes con esperanza de futuras cosechas, simplemente murieron, representando inversiones perdidas y años de espera que tendrían que empezar de nuevo. Los agricultores que dependían de huertos frutales como fuente principal de ingresos veían su futuro inmediato y de mediano plazo comprometido por aquellas pocas horas de frío extremo. Las cosechas de 3, 4, 5 años evaporadas en una madrugada. El ganado también pagó precio alto por las temperaturas brutales. En ranchos del norte y del altiplano central, animales expuestos a la intemperie sufrieron hipotermia severa. Las vacas, cabras y ovejas que no tenían refugio adecuado enfermaban o morían congeladas. Los ganaderos hacían esfuerzos desesperados por meter a sus animales en establos improvisados, pero muchos no tenían instalaciones suficientes para proteger rebaños completos. Construían refugios de emergencia con lonas, madera, lo que encontraban, pero el frío penetraba igual. Los becerros y animales jóvenes eran especialmente vulnerables, sus cuerpos pequeños perdiendo calor rápidamente en el aire helado. Los ganaderos encontraban crías muertas en los corrales cada mañana, sus cuerpos rígidos por el frío. Las madres mugían lastimosamente junto a sus becerros muertos,
un sonido que partía el corazón de los rancheros que no habían podido salvarlos. Las aves de corral murieron por miles, en operaciones que no tenían calefacción en los gallineros. Las gallinas, sensibles a cambios bruscos de temperatura, dejaron de poner huevos y muchas simplemente no sobrevivieron la noche más fría. Los gallineros amanecían llenos de aves muertas, sus cuerpos formando montones tristes. Solidaridad. A pesar de la crisis y el caos generalizado, aquellos días helados también sacaron lo mejor del espíritu solidario mexicano, que siempre emerge en momentos difíciles. En la Ciudad de México, donde la nieve era novedad emocionante más que tragedia, las familias abrían sus puertas para compartir el calor de sus hogares. Continuar con vecinos menos afortunados. Las señoras preparaban ollas enormes de café caliente y chocolate espeso que repartían entre personas en la calle. Salían con termos y tazas desechables, ofreciendo bebidas calientes a vendedores ambulantes, policías, trabajadores de limpia, cualquiera que estuviera expuesto al frío cumpliendo sus labores. Los vendedores ambulantes de tamales, atole y otros antojitos calientes hacían negocio extraordinario, pero también regalaban comida a quien claramente no tenía con qué pagar. Era entendimiento tácito de que en circunstancias excepcionales, la generosidad debía prevalecer sobre el lucro. Los tamaleros compartían sus productos con niños descalzos, con ancianos tiritando, con trabajadores que habían gastado su último peso en transporte. Los vendedores de atole regalaban bebidas calientes, sabiendo que el calor en el estómago podía hacer diferencia entre aguantar y claudicar ante el frío. Los jóvenes organizaban brigadas improvisadas para ayudar a ancianos y personas con movilidad limitada. Grupos de estudiantes y trabajadores jóvenes recorrían colonias preguntando quién necesitaba ayuda. Iban de puerta en puerta preguntando si necesitaban algo del mercado o de la farmacia. Cargaban cubetas de agua cuando las tuberías se congelaban y dejaban de funcionar, haciendo múltiples viajes desde casas con agua hasta aquellas que se habían quedado sin servicio. Movían nieve de las entradas de casas donde vivían personas mayores que no podían hacerlo solas, creando caminos despejados hacia las calles. No esperaban pago ni reconocimiento. Simplemente respondían al impulso natural de ayudar en situaciones donde todos enfrentaban el mismo desafío. Algunos ancianos intentaban pagarles con monedas o con comida, pero los jóvenes rechazaban gentilmente, explicando que ayudaban porque era lo correcto, no por dinero. En los pueblos y comunidades rurales afectadas por frío extremo, la solidaridad era literalmente cuestión de vida o muerte. Los vecinos compartían leña para mantener fogones encendidos y hogares tibios. Las familias que habían cortado leña durante el otoño y tenían provisiones compartían con quienes no habían preparado suficiente. Nadie acaparaba mientras otros se congelaban. Era código no escrito que todos respetaban. Las familias con más recursos invitaban a otras, con menos, a quedarse en sus casas durante las noches más frías. Casas que normalmente albergaban 5 o 6 personas se llenaban con 15 o 20, todos apiñados pero todos calientes y a salvo. Los rancheros con establos grandes acogían animales de vecinos que no tenían dónde proteger a su ganado. Compartían forraje y espacio, sabiendo que en otras circunstancias recibirían la misma ayuda. Memoria. Legado. La helada de 1967 quedó grabada permanentemente en la memoria colectiva mexicana, como uno de esos eventos que definen generaciones. Los abuelos que la vivieron la recuerdan con mezcla de asombro, orgullo por haberla superado y nostalgia por aquellos tiempos que parecen cada vez más lejanos. Cuentan historias detalladas de aquella mañana nevada como si hubiera ocurrido ayer. Describen exactamente dónde estaban cuando vieron la nieve por primera vez. ¿Qué sintieron al tocarla? Las caras de sus hijos o hermanos menores, experimentando aquel milagro blanco. Los detalles permanecen frescos décadas después, porque no era evento ordinario sino momento histórico vivido en carne propia. Recuerdan el tacto de la nieve, fría y suave, diferente a cualquier cosa que hubieran tocado antes.
Recuerdan el sonido especial de la ciudad silenciada bajo el manto blanco. Recuerdan los olores, el aire limpio y frío, el humo de miles de braseros encendidos, el chocolate caliente que las madres preparaban para combatir el frío. Las fotografías de aquel día se conservan en álbumes familiares como tesoros invaluables. Imágenes en blanco y negro, muchas de ellas amarillentas por el paso del tiempo, que muestran la Ciudad de México transformada en paisaje, que las generaciones jóvenes apenas pueden creer real. Los nietos miran esas fotografías con incredulidad, preguntando si realmente nevó así, si esas imágenes no están trucadas o exageradas. Los abuelos sonríen y les aseguran que todo es real, cada copo, cada centímetro de acumulación, cada expresión de asombro capturada por las cámaras. Esas fotografías circulan en redes sociales cada vez que hay pronóstico de frío intenso o rumores de posible nevada. Se comparten con comentarios nostálgicos de quienes las vivieron y con asombro de quienes solo conocen la ciudad bajo su clima normal. Los jóvenes etiquetan a sus padres y abuelos preguntando si estuvieron ahí, si lo vivieron, si tienen fotos propias. Las historias se multiplican en comentarios, cada familia aportando su versión del evento colectivo. En pueblos y comunidades rurales que sufrieron pérdidas severas, la helada del 67 se convirtió en marcador temporal que divide la historia local.